es particularmente especial y diferente a todos los demás. La mayoría de los pecados consiste en hacer algo o dejar de hacer algo que desagrada a Dios. Pero, sin embargo, todos consisten en algo que se puede apreciar. Sin embargo, este pecado, por esencia, es algo que va por dentro de nosotros, que no se puede ver a simple vista. Y por esa condición, es tan difícil también poder darse cuenta uno mismo que posee ese tipo de pecado. Ese pecado es la envidia. Es un pecado que va por dentro de nosotros. Nosotros no sabemos que muchas veces estamos en esa situación de envidia con alguien o algo en particular. Y la envidia ha sido objeto de estudio desde muchos años. Muchísimos años. Muchísimos siglos hasta milenios. Se consideraba desde siempre como uno dentro de las virtudes negativas. Así lo estudiaban por lo menos los griegos. Y ellos meditaban mucho acerca de este tipo de defecto en nuestra personalidad. Porque, según ellos decían, este tipo de defecto es absolutamente amagador de cualquier virtud. Mata cualquier virtud que usted pueda tener. De hecho, ellos inventaron una especie de ejemplo con los dioses. Ellos decían que 2 hombres fueron a hablar con Zeus. Y estos hombres escalaron el Olimpo para obtener un premio de parte de Zeus. Y cuando llegaron a la cima y pudieron hablar con Zeus, Zeus les concedió un deseo. Pero Zeus, conociendo que los 2 hombres eran ambiciosos y también eran avaros y poseían envidia en sus corazones, les dijo que solo uno de ellos podía pedir un deseo, del cual los 2 serían beneficiados, pero que el que no pedía el deseo, o sea, el que se quedaba al costado, podía obtener el doble. Entonces la persona que iba a pedir el deseo decía, pero si yo pido que tú me des 100 monedas de oro, ¿cuánto le vas a dar a él? 200. Y si te pido que me des 2000 monedas de oro, ¿cuánto me vas a dar a él? 4000. Y si quiero 1 millón de monedas de oro y mujeres, voy a darle 2000 millones de monedas de oro a él y todas las mujeres. Entonces ese hombre pensó y dijo, entonces Zeus, quiero que me quites un ojo. Porque al otro le iba a quitar 2. Él no iba a permitir que la otra persona tuviese más que él. Entonces, esto de la envidia es tan profundo, es tan importante de ver en nosotros, que por eso Dios ha inquietado mi corazón y esta noche quiero hablar acerca de eso. Todos hemos escuchado alguna vez la frase, se puso verde de envidia. ¿Lo has escuchado alguna vez? Lo hemos escuchado muchas veces. Yo no sé por qué se dice eso, que nosotros nos ponemos verdes de envidia. Pero lo que sí sé es que no se trata de cualquier pecado. Quiero que vaya a su Biblia en el libro de Génesis. Capítulo 4. Capítulo 4. Génesis 4. Es absolutamente raro escuchar a alguien, cuando hacemos oraciones en grupo, confesar que tiene este pecado de envidia. ¿Alguna vez lo ha escuchado? Es difícil que alguien confiese tener envidia de alguien o de algo. Es relativamente raro hacerlo. Y generalmente nosotros, a pesar de que muchas veces hemos identificado la envidia, no lo hacemos. ¿Está ahí en Génesis? Génesis 4. ¿Cuál es el subtítulo que dice ahí? Caín y Abel. Inmediatamente recuerda la historia en su mente, ¿no? Mire, vamos a leer. Dice 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Tenemos a Abel, el que murió, trayendo de lo más gordo de sus ovejas para presentar ante Dios. Cualquiera de nosotros que quisiese presentar algo a Dios traería lo mejor. No haría algo simplemente al azar, sino que traería algo bien preparado, bien elaborado. Pero un poco antes dice, aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel
trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Sería esto porque a Dios no le gustan las legumbres? ¿No le gustan las verduras? Aquí dice que Caín trajo del fruto de la tierra, ofrenda a Jehová, del fruto de la tierra, verduras, tal vez algún otro fruto, pero que Abel trajo un cordero, carne. A Dios no le gustan las verduras, por eso se gustó mucho, ¿verdad? ¿Es así? No. Entonces dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué pasó? Dice aquí que Dios le replicó a Caín. ¿Y por qué decayó tu semblante? ¿Por qué te comportas de esa manera? ¿Por qué no te escogí? Vemos entonces que Caín no iba con la disposición de agradar a Dios con su ofrenda. Él quería más bien impresionar a Dios, ser mejor que a Dios. Esto es intrínseco en la envidia. ¿Sabe por qué? Porque la envidia simplemente no desea lo que el otro tiene. La envidia lo que quiere es tener lo que el otro tiene, porque no soporta la idea que él lo tenga. Luego, quiere que eso que él tiene le sea quitado. Y último, quiere que eso que fue quitado se le sea otorgado a él. Vemos toda esta actitud aquí. Dice que aconteció que pasado el tiempo fue Caín quien vino. Seguramente Caín tenía en su corazón envidia. Y desde ya había trabajado ella en su corazón para traer de lo mejor, para hacer más que Abel. Y al ver que él no había sido escogido con su ofrenda, no soportó la idea. Finalmente él mata a su hermano por esto. No soportó la idea de que él fuera el escogido de Dios con su ofrenda. Bien podría haber él trabajado para que Dios también se agradara de él, pero no. Lo que él quería era borrar a Abel del mapa. No soportaba la idea de su existencia, de su ofrenda agradable a Dios. Quiero que vaya ahora a Génesis, capítulo 37. Y mientras busca, quiero dar alguna definición de envidia. En el sentido corriente, envidia podemos decir que es un resentimiento y desagrado contra otro porque posee algo que nosotros deseamos. Sin embargo, en un mayor énfasis acerca de lo que estamos estudiando, según James Edward, la envidia es un espíritu de insatisfacción con y una oposición a la prosperidad y la felicidad de otros, al compararla con la nuestra. Algo como esto, el sentido negativo de la envidia, que no todos nosotros poseemos, que es intrínseco porque está dentro de los pecados que Dios usualmente nos perdona, pero que nosotros no pedimos que nos perdone. Nosotros generalmente evadimos este pecado porque no lo reconocemos en nosotros. ¿Está ahí en Génesis 37? Vamos a ver otro ejemplo de alguien que también tuvo envidia. Génesis 37, versículo 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. 3. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían
y no podían hablarle pacíficamente. No podían hablarle pacíficamente. Pero ¿qué sucede aquí? Tenemos un padre que generalmente sucede así. Cuando ya han pasado muchos hijos y queda el último, ellos tienden a ser mucho más amorosos con el último, porque se considera que es el último, el conchito. No sé si a usted le ha pasado, creo que a mí me pasará también. Entonces nosotros tendemos a amar más a ese hijo, tal vez. Y así también Jacob amó más a su último hijo, en este caso José, y le mandó a hacer una túnica de colores. El hecho aquí no es si él amaba más a su hijo, el hecho es que él hizo una túnica de colores, con el cual se hacía mucho más manifiesto ese amor que sentía por él. Y eso no pudo molestar más a sus hermanos. No pudo molestarlos más. Eso era algo físico que demostraba que alguien era el preferido. Ellos podrían haber buscado también que su padre lo quisiera de igual manera. Pero ellos no buscaron eso. Ellos buscaron borrar a José del mapa con toda su túnica. No soportaban la idea de que existiera algo que les demostrara realmente que ellos habían fracasado tal vez en algo. Dice que José le comunicaba a Jacob la mala fama de ellos. Existía alguien que les demostraba a ellos su pecado. No podía existir eso. No se trataba de buscar tal vez que él los quisiera a todos como hijos, por igual, sino que a él, a José, había que borrarlo del mapa. Significaba que ellos habían fracasado como hijos. Es crucial entender que la envidia fluye al orgullo, los celos y la jactancia. La envidia nunca descansa y siempre nos susurra al oído. La envidia siempre nos dice, oye, ¿y por qué? ¿Y por qué tú no? ¿Y por qué si tú tienes estudios profesionales y él no? ¿Y por qué si tú soy más inteligente? Y va cimentándose ahí en nuestro corazón esa envidia. Y no tan solo comienza a decirnos, oye, tú, ¿por qué no? Sino que cuando ya se ha arraigado lo suficiente en nuestro corazón, ya no solamente decimos por qué yo no, sino que buscamos la ocasión para ser más que otros. No por el solo hecho de obtener títulos profesionales, ser profesional, sino que queremos ser más que los otros. No se trata de un simple deseo después. No es que yo quiero ser profesional porque eso me va a capacitar para mi vida. No es que yo quiero hacer tal cosa porque eso me gusta hacer. Yo lo quiero hacer porque voy a ser más que la siguiente persona. ¿Alguna vez ha pensado en el hecho de que el orgullo siempre compara? Una persona orgullosa siempre desea ser más que alguien, porque se compara con ella. Y como no resiste la idea de ser tal vez inferior en su concepto, busca ser más. Busca ser más. Busca ser más. Y ese hecho, tal vez ese logro, que signifique que yo he aplastado al otro, no que me he superado yo he aplastado a los demás. Pero cuando nosotros no podemos superar eso, nuestro orgullo nos dice que hemos fracasado, entonces sentimos envidia. Decimos que la gente está orgullosa de ser rico o inteligente, o bien ser bonito, tener bonitas posesiones. Pero ellos no están orgullosos muchas veces de ser ricos, de tener posesiones. Ellos están orgullosos de ser más que alguien. Para el que es envidioso no tiene objeto el tener cosas por tener. No tiene objeto estudiar por estudiar. No tiene objeto tal vez el perfeccionarse por perfeccionarse. Él quiere estudiar, quiere tener cosas, quiere perfeccionarse. Simplemente para que todos los demás sientan envidia de él. Por eso que este pecado de la envidia se apresura sigilosamente en nuestro corazón. Se camufla con buenas intenciones. Por eso es necesario que nosotros tan prontamente sepamos que existe, lo erradiquemos en nuestro corazón. Quiero que busque otro versículo, en 1 Samuel 18.
¿Lo encontró? Primera de Samuel, capítulo 18. El envidioso ve la prosperidad del otro como si fuese una maldad contra él, una especie de afrenta personal, como si el otro fuese culpable de algo, simplemente por el hecho de haber prosperado o tener lo que tiene. Y cuando permitimos que ese sentimiento encuentre lugar en nuestro corazón, de inmediato se genera una indisposición frente a esa persona, una mala voluntad frente a esa persona. ¿Está ahí? 18. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Y aconteció que cuando volvían ellos, David y Saúl, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿David hizo algo? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? David no hizo nada. Vino la envidia al corazón de Saúl. Y es así como nosotros, producto de la envidia, cuando vemos que otra persona prospera y nos duele, hacemos automáticamente una barrera entre esa persona y yo. Esa persona no tiene nada que ver. Yo siento envidia. Una mujer recorría siempre el centro comercial. Siempre. Y un día vio un vestido que le gustó mucho. Una mujer cristiana. Vio el vestido. Le gustó mucho los colores, su corte, su caída. Pero no le gustó el precio. Entonces, como veía que el precio era inalcanzable para ella, lo dejó y olvidó el asunto. Pero como siempre pasaba por ese lugar, siempre veía el vestido. Y cada vez que lo veía pensaba: si yo pudiera comprar el vestido. Y un día se animó y entró a la tienda nuevamente. Lo vio, tocó, se lo probó en el espejo. Se animó más todavía, fue al probador, se lo probó. Le quedaba excelente el vestido. Pero otra vez al ver el precio recordó que estaba muy lejos de sus posibilidades y tomando una sabia decisión en ese momento dijo: no, en realidad no. Dejó el vestido y se fue. Y olvidó el asunto nuevamente. Pero el domingo siguiente, una hermana llegó con el vestido. Entonces ella pensó: pucha, a mí me hubiese gustado el vestido. Y entró la envidia en su corazón. Luego, al domingo siguiente, vino de nuevo con el vestido. Y dijo: ¿y por qué ella lo tiene? Claro, como ella tiene dinero, seguramente tiene todo el ropero lleno de ropa. Porque es una mujer avara. Después, esa situación marcó más distancia todavía. Ella es una mujer avara. Y eso es un pecado, ella es pecadora. Luego ya no quería hablar con ella. Después la aborrecía. ¿Qué hizo la otra hermana? Nada, solamente compró el vestido. Pero en la que había quedado con envidia en su corazón, creció una muralla que ya no se podía echar abajo. Y ese ejemplo con las mujeres se puede aplicar también a los hombres. No crea usted que los hombres no tenemos alguna envidia. Tal vez no con los vestidos. Pero sí con los autos. Tal vez alguien aquí no tiene auto. O tiene auto. Seguramente algún marido dirá:
¿viste la camioneta que se compró? Seguramente ni bien. Después al domingo siguiente, mira, se fue y no llevó a nadie. Tal vez a usted le parece gracioso, pero así se siembra la envidia en el corazón. Y comienza a crecer. Y cuando ya lo suficientemente grande para sostenerse por sí sola, como un niño, comienza a girar en todo nuestro corazón, a destruirse. En todo el aspecto de nuestra vida. Tal vez el ejemplo más negativo se pueda dar aquí en la iglesia, pero también usted tiene una vida secular. No vive en un claustro. Usted tal vez va a la universidad, usted trabaja, tiene amigos. Y la envidia también llega a esos lugares. Sentimos envidia porque tal vez algún compañero de trabajo fue ascendido y yo no. ¿Por qué? Si los dos teníamos las mismas capacidades. Y comenzamos a pensar, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, que tiene virtud. Y comienza. No solamente quiero después obtener el puesto que él tiene, el sueldo que él tiene, porque puede ser que me suban el sueldo a mí, pero no. Yo quiero que esa persona se vaya de aquí, que la echen. Que la echen. Y que me den el puesto a mí después. Tal vez en la universidad, jóvenes. Tal vez alguien tiene una excelente nota. No, copió. Después ya no descansamos. Creamos una barrera con esa persona. No le hablamos. Nos dicen, oye, vamos a hacer un trabajo. No, con él no. ¿Pero por qué? No, que no me cae bien. ¿Pero te hizo algo? No me cae bien, no sé, de presencia. Y crece la envidia. Y comienza a crecer. Y comienza a crecer. ¿Sabe qué es lo malo con la envidia? Que demuestra qué parte de usted sí que no se ha convertido. Así, por ejemplo, si usted ama el dinero y usted va a envidiar a aquellos que tienen dinero y se alegrará cuando ellos pierdan su dinero. Y si usted tal vez gusta de algo en particular, un don, tal vez a usted le gusta tocar la guitarra, a usted le gusta dibujar, usted es un astro para las planillas Excel, usted va a querer que la persona que tal vez es el que le hace el peso, pierda, lo eche, que se le olvide todo, que sea avergonzado en público. Porque la envidia no descansa simplemente con superar, él quiere humillar. Y cuando la envidia ya se ha cimentado lo suficiente en nuestro corazón, suficiente, y usted no se ha dado cuenta, usted comienza a tener ciertas actitudes. Quiero que vaya al libro de Santiago. Santiago, capítulo 4. ¿Está ahí? Santiago, capítulo 4. Versículo del 1 en adelante. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Este versículo no fue escrito al azar. No es que simplemente aquí el escritor tiró unas líneas. La envidia y todos los pecados que nacen de ella, la jactancia, el odio, son la semilla de todas las guerras.
ya sea para obtener los recursos renovables que alguno posee, ya sea para obtener los recursos naturales que uno posee, tierras, todo. Las grandes guerras no se pelean por la paz, las grandes guerras se pelean por posesiones. Solo por eso, por tener la hegemonía en un sector determinado, es así como los ejércitos circulan por todo el mundo, posicionando bases aún en los países que no son de ellos. Las grandes potencias hacen eso. ¿Por qué lo hacen? Para proteger. No. Para proteger sus propios intereses. De la misma manera nosotros muchas veces actuamos con envidia, movidos por envidia, para destruir a los demás, para lo que yo quiero, para mi sentir egoísta. Porque no nos basta simplemente con obtener una meta, sino que queremos destruirlos a todos para solo tenerlo yo. Leemos de nuevo Santiago, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y luego dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para gastar en qué cosa? En los demás. En amor. Lo primero que hace la envidia, cuando se ha manifestado en nuestro corazón, es que nos hace actuar en contra de Dios. ¿Sabías? En resentimiento hacia Él, porque usted determina en su mente que Dios le ha dado menos de lo que usted se merece. Usted cree que Dios le debe más y mejor, que Dios no debe amar a esa persona más de lo que le ama a usted. Todas las cosas nunca podrían trabajar para mi bien si Él es más rico, si Él tiene una esposa, si Él tiene algo que yo no tengo, si cumplen todas estas ventajas y oportunidades que yo no tengo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Nos dice el versículo que cuando Él nos dio la vida eterna nos daría juntamente con Él qué cosa? Todas las cosas. Pero cuando nosotros nos oponemos a Dios y pensamos en que alguien tiene algo que no merece, ¿es realmente que no lo merece? ¿Realmente esa persona no lo merece? ¿Acaso se le escapó a Dios? Chuta, le di más dinero del que tenía que tener. Voy a tener que quitarle dinero. ¿Eso era Dios? Dios se equivocó. Le dio mucho dinero a Piñera. Le dio mucho dinero a las personas de Microsoft. Se equivocó Dios. Es así. Veremos en la Escritura que no. Pero nosotros continuamos en esa actitud, como si Dios se hubiese equivocado, y sentimos recelo ahí. Decimos: ¿por qué Dios hiciste esto? ¿Por qué se supone que yo soy tu hijo, que yo soy cristiano, que yo te sirvo, que yo sigo tu ley? ¿Por qué estoy así? Y creamos esa barrera y nos comenzamos a alejar. Creemos que nosotros tenemos razón y creemos que lo nuestro es la justicia, que nosotros merecemos ese don. Y creemos que nosotros podríamos hacer algo para remediarlo. Y cuando ya hemos tenido esa actitud frente a Dios, ya no hay nada que nos detenga. Sigue una segunda actitud, que actuamos contra esa persona a la cual nosotros envidiamos. Y ya no actuamos, tal vez, resistiéndonos de ella, no dándole el saludo, o no mirándola a la cara. Hacemos acciones concretas en contra de esa persona. Cuando al pasar el tiempo, con la envidia, experimenta una tristeza, usted, en la alegría de la otra persona, y a su vez una alegría en la tristeza de la otra persona, es que la envidia en usted ya está arraigada. ¿Lo ha sentido alguna vez? Alegría cuando una persona ha pasado por un malestar. Gozo cuando una persona ha sufrido, aunque sea poco. ¿Ha sentido contentamiento cuando a su punto de ver Dios ha hecho justicia en algo que usted creía que no era así?
Cuando alguien ha sido desposeído, cuando alguien tal vez ha caído enfermo, ha dicho usted, se hizo justicia, Dios me escuchó. Si usted ha sentido eso, quiere decir que usted tiene algo en su corazón que se llama envidia, manifestándose de diversas maneras, para engañarle, para alejarle de Dios y de los hermanos. Usted llora por el bien que experimenta otra persona y encuentra alegría en su dolor. Lo que no puede disfrutar por sí mismo, usted cree que nadie debería ser capaz de disfrutarlo. Cuando se consumen por envidia, cuando está perdiendo la competencia, usted mismo se ha creado. La otra persona ni sabe que usted le envidia. La otra persona vive feliz y usted se ama. Se aleja de Dios, se aleja de los hermanos. Y lo peor de todo es que usted ya no se centra en las bendiciones que le ha dado Dios. Porque Dios nos ha dado bendiciones. Usted se centra en lo que usted Dios no le ha dado. Comienza a pensar, ¿y por qué me dio eso? ¿Y por qué yo no tengo eso? Yo podría haber sido esto. Cuando podría pensar más bien, Dios me ha dado esto. Dios me ha guiado en esto otro. Dios me ha proveído aquí. Dios ha hecho esto con mi vida. Ya no nos centramos en el gozo que deberíamos tener por ser hijos de Dios, sino que nos centramos en el recelo y la envidia de por qué Dios no nos ha dado ciertas cosas. Quiero que busque ahora Mateo, capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 34 en adelante. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, está hablando de Jesús, se juntaron a una. ¿Leyó lo que yo leí? Como Jesús hizo callar a los saduceos y lo vieron los fariseos se juntaron con los saduceos. ¿En qué mundo puede suceder eso? Que dos religiones opuestas se junten contra un hombre solamente por el deseo de desprestigiarlo. Esta es la manifestación de una envidia que ya no podían resistir en sus propios cuerpos. Sigo leyendo y dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los fariseos no soportaban la idea de que existiera alguien que acaparara toda la atención, que acaparara toda la doctrina. No lo soportaban. Por eso le entregaron. No soportaban la idea de que existiera alguien que pudiera echar por tierra toda su vida moral, la que ellos habían preparado desde pequeños, el respeto que el pueblo sentía hacia ellos, el estatus. No soportaban la idea que hubiese alguien que echara por tierra su fama y fuera ahora el nuevo centro de atención. No lo soportaban. No les cabía en la cabeza que el pueblo se fuera detrás de alguien que no fuera letrado, que no fuera uno de ellos en el concilio. Ellos podrían haber orado a Dios para que quitara a ese hombre pecador, pero no era suficiente. Eso no les satisfizo. Ellos querían borrar a Jesús del mapa. Querían quitarlo porque les molestaba. Así fue que lo entregaron, para que murieran. Así fue como ellos pavimentaron su camino hacia el infierno. Y lo primero que hizo ese pecado de envidia en sus corazones fue que les quitó el gozo en sus corazones, por ser
hijos de Abraham. Y en nosotros también, ¿sabes? Cuando nosotros tenemos envidia, una envidia en nuestro corazón, nos quita el gozo de ser hijos de Dios. Porque si nosotros sentimos gozo de ser hijos de Dios, usted sentirá gozo de lo que usted ha recibido de Él. Y luego usted ha recibido de Él cosas. Se sentirá feliz porque Dios le ha proveído. ¿Sentirá envidia? No, Dios le ha dado todo. Pero cuando nosotros sentimos envidia y anhelamos cosas que Dios no nos ha dado, y sentimos dolor porque se las da a otra persona, y aborrecemos a esas personas porque las tienen, ya no tenemos gozo. El gozo desaparece de nuestro corazón. Corta tan profundo que expone gran parte de lo que realmente quieres con Dios. Usted al comienzo tenía un anhelo, crecer en Dios, que Dios trabajara en su vida, pero cuando usted pierde el gozo, se corta eso. Usted ya no desea eso, solamente puede pensar en eso, o en esa situación que le quita la felicidad. Pero no quiere recuperar esa felicidad, usted quiere borrar la persona de la cual siente envidia. Perdóneme que sea majadero en decir cada vez esto, pero es que esto es absolutamente verdadero en nuestras relaciones personales. Y si nosotros no tomamos real conciencia de esto, la envidia seguirá en nuestro corazón. Seguirá ahí, escalando, haciéndose fuerte. Cuando destruye el gozo que usted siente por la salvación que Dios le ha dado, marca profundas y grandes heridas en su corazón, que ya no puede sanar nunca más. Porque para que usted pueda volver a perdonar a esa persona, no puede ir simplemente donde ella y decirle discúlpame porque sabes que yo una vez sentí envidia por ti, entonces mira, ¿me puedes perdonar? ¿Es fácil eso? Entonces, ¿cómo vamos a poder echar abajo ese muro? Es muy difícil. Y cuando ya hemos creado esa distancia con esa persona, cuando ya hemos tal vez hecho en ella recíprocamente también una actitud de rechazo, sin razón de nada, ya es imposible volver atrás. Por eso existen muchas personas que se cambian de iglesia, se van de una iglesia, tienen un rencor de algo, ese rencor crece y ya no soportan la idea, se tienen que ir. Y van de iglesia en iglesia. De iglesia en iglesia, porque finalmente, como no saben reconocer la envidia en sus corazones y tienen mucho orgullo para reconocer este pecado, finalmente deciden irse. Porque esa persona no la pueden sacar, porque si pudieran lo harían. Cuando ya ha quitado el gozo en su corazón la envidia, destruye luego el amor que usted tiene en su corazón. Todos pueden ser sujetos de envidia. Todos. Ya no solamente algunas personas, sino que todos. Y usted envidia a todos también. Siente rencor en su corazón por aquellos que tienen más. Y se quiere jactar de aquellos que tienen menos. La envidia, el antiamor, en 1 Corintios 13, dice que el amor no tiene envidia. Pero aquel que tiene envidia no puede tener amor. Búsquelo. 1 Corintios 13. ¿Está ahí 1 Corintios 13? Dice en el 8, el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser el amor. Nunca deja de ser el amor. Cuando usted siente envidia, usted no tiene un verdadero amor en su corazón. Su corazón ya no se mueve por amor contra la persona que usted envidia, sino que se mueve por recelos. Se mueve
intentando perjudicar a esa persona de una manera leve, que no se note. Y cuando ya el amor ha quitado, cuando ya la envidia ha quitado el gozo en su corazón, cuando ya ha quitado el amor en usted, finalmente también destruye la gratitud que usted tiene hacia Dios. Dice que usted ya no merece, usted ya no tiene lo que Dios realmente iba a darle a usted, lo que usted pensaba que Dios le iba a dar. Porque usted esperaba mucho más de Dios. Usted esperaba que Dios le diera lo que Él tiene, lo que yo en realidad no tengo ahora. Usted esperaba que Dios le diera eso que la otra persona tiene, que usted no le dio. Ya no tiene gratitud porque Dios le dio, por lo que Dios le dio. Usted tiene ausencia de gratitud. Cuando la envidia está en su vida, es muy difícil ser agradecido por lo que usted tiene. En vez de ser agradecido a Dios por todo lo que lo ha bendecido a usted, usted se molesta por lo que no le ha dado. Y muchas veces nos molestamos mucho por lo que Dios no nos ha dado. Nos molestamos mucho. Y pensamos que tal vez Dios es injusto. Tal vez Dios se ha equivocado. Y eso nos hace finalmente llegar a un último punto, que negamos la bondad de Dios. Tal vez Dios no era tan bueno como yo pensaba que era. La envidia quiere que usted niegue que Dios es bondadoso con usted. Eso quiere ese pecado en usted. Que finalmente usted niegue la bondad de Dios. Porque es como una escalera. Una vez que comienza usted a bajar por esa, es muy difícil volver hacia atrás. Pero bajar por ella es muy fácil, hasta llegar hasta el último punto. Y finalmente, ya lo único que queda es salir de la iglesia. Porque ya no tiene sentido en su corazón, en su vida, todo esto de la bondad de Dios y el gozo entre los hermanos. Porque en usted ha crecido el resentimiento, ha crecido la jactancia. Tanto que ya es imposible entablar relaciones con hermanos. Es más, ya no los quiere ni ver, no quiere saber de los canutos. Y así hay muchos, fuera de las iglesias. No soportaron la idea de que alguien tuviese algo que ellos no tienen. No lo soportaron. ¿Cómo vencer a la envidia? En Juan capítulo 15, versículo 25, dice Jesús: sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. Este versículo debe llamar nuestra atención. Estas pequeñas palabras que eran profecías. Porque nos demuestra que nosotros, sin causa, al igual que los fariseos, sin causa real, por solamente el orgullo de nuestro corazón, hemos llegado a envidiar a otras personas. Ellas no han hecho nada, somos nosotros los que sentimos envidia. Y no hemos confesado esa envidia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque creemos que tenemos la razón. Creemos que la otra persona es vil y le debe ser quitado eso que tiene para que me lo den a mí. ¿Cómo vencer la envidia cuando ya está en nuestro corazón? ¿Cómo poder, en alguna manera, quitarla? Lo primero que usted debe saber es que la envidia es un pecado. Y por la naturaleza de ser pecado, sigue siempre latente en usted. No la podemos quitar. Es como cualquier otro pecado. Nosotros estamos dados al pecado. Por eso, aunque usted esté todo el día, yo no voy a sentir envidia, yo no voy a sentir envidia, yo no voy a sentir envidia, usted va a sentir envidia. ¿Cómo se puede quitar entonces? Pablo, el apóstol Pablo, vio que la única manera de borrar la envidia de su corazón era no dejando de hacer algo,
No encerrándose en un claustro para no ver a nadie y no sentir envidia de nadie. Sino que, más que no hacer algo, había que hacer algo. ¿Sabe qué era? Algo muy sencillo, pero que nos cuesta mucho. Amar a los demás. Amar realmente a los demás. Amarlos tanto que no significa nada para nosotros lo que ellos tienen, no dejan de tener. Amarlos porque Dios hizo algo en sus vidas. Amarlos porque son nuestros hermanos. Amarlos porque Dios murió en la cruz por ellos. En 1 Corintios, versículo 13, se habla del amor. Las características del amor. 1 Corintios 13. Dice, versículo 4. El amor es sufrir. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. La única manera de poder aplacar la envidia que muchas veces en nuestro corazón hay, y junto con la envidia muchos otros pecados, es con el amor. Leíamos recién que el amor siempre permanece. El amor no se borra de su corazón cuando usted siente envidia. Simplemente usted no lo está mirando. ¿Ha olvidado usted que Dios puso amor en su corazón? Y no lo usa. No usa su don. No hace lo que Dios le pide. Tal vez no ejecuta el ministerio que Dios puso en sus manos. Usted no pone en práctica su fe. Pero eso no quiere decir que Dios haya quitado de usted ese amor. El amor que puso en usted cuando puso el Espíritu Santo en su corazón. Tal vez para las personas que no conocen a Cristo sea muy difícil borrar la envidia porque no tienen cómo hacerlo. Pero usted tiene un Espíritu Santo en su corazón. ¿O me equivoco? Pues ese Espíritu Santo, a pesar de que usted sienta toda la envidia del mundo, sigue estando ahí. Por lo tanto, usted tiene la capacidad para amar a las personas. Solamente que usted no sabe cómo usarlo. Dice ahí que el amor es sufrido. Resiste la opresión o el ataque. Aun cuando usted tal vez pueda estar en un estado de envidia, o lo envidien a usted, o sienta rencor contra usted, el amor resiste. El amor no mira quién es la otra persona, no dice, ¿y por qué me envidian a mí? ¿O por qué yo envidio? Resiste el ataque. El amor, cuando se ve enfrentado a este tipo de cosas en una persona, prevalece y dice, no, él es mi hermano. Tal vez en el ejemplo que daba de la mujer, el amor en ella lo hubiese puesto en el lugar correspondiente. Hubiese sido, tal vez, no, la verdad, si Dios no me quiso ver ese vestido, es porque realmente yo no lo necesito. Tal vez hubiese sido combustible para mi propio ego. Cuando el amor está presente en nuestro corazón, nos hace ver las cosas en la medida justa, exacta. Luego dice que el amor es benigno. Esto es un complemento de ser sufrido. Es útil. Eso quiere decir que es servicial, que es generoso. No solo desea el bienestar de otro, sino que trabaja activamente en el bienestar de los otros. Yo no puedo ser benigno con una persona que le siente envidia, ¿o sí? No puedo sentir amor y envidia a la vez. Ahí en Mateo, capítulo 5, Mateo 5, versículo 40. Dice, al que quiera ponerte pleito, ¿están ahí? Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él, ¿cuántas? 2. Aquí el amor se manifiesta en las condiciones más duras que pudiéramos conocer.
Y la verdad, como está el mundo ahora, hay muchas oportunidades para ser bondadoso, para ser benigno, para practicar el amor. Así que no me puede decir usted, amigo, a cualquier otra persona que le pregunte si usted ha tenido la oportunidad para ejercer amor. No, la verdad yo no he tenido oportunidad para ejercer amor, porque la situación es abunda. ¿Ha tenido en esta semana alguna oportunidad en donde usted se haya visto, como en el versículo, alguien que se quiera aprovechar de usted? Sí, ¿verdad? Entonces, esa fue una buena oportunidad para ejercer el amor. En Romanos, capítulo 2, Romanos 2, 4 dice, hablando acerca de Dios: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es bueno con nosotros. Cuando usted es bueno con las demás personas, esas personas también son guiadas al arrepentimiento. Pero si yo tengo envidia en mi corazón, ¿puedo ser bueno con alguien? No puedo ser bueno con nadie. Porque todos son sujetos de envidia. Todos son potencialmente una persona a quien puedo envidiar por algo, por cualquier cosa. Cuando yo he dado la puerta abierta a la envidia. Cuando he dejado que ella entre en mi corazón y se quede ahí. Dice luego que el amor, volviendo a Corintios, no es jactancioso. 1 Corintios 13, bueno. Dice que el amor no es jactancioso. La envidia es querer lo que la otra persona tiene, corrientemente hablando. La jactancia es intentar hacer que otros sientan envidia de lo que nosotros tenemos. Es para elevarnos a nosotros mismos, a costa de rebajar a los otros. Los corintios buscaban a menudo la admiración pública, querían los dones mejores, más espectaculares, los más vistosos. Cada uno quería tener un don mejor que el otro. Ojalá un don el más baratoso, cosa que todo el mundo se diera cuenta que él tenía el don. Nosotros somos así muchas veces. Llegamos a tal grado de envidia que queremos demostrar que somos mejor que todos y de la mejor manera posible. Ojalá saliéramos en la televisión mostrando eso, para dejar bien en claro de que yo soy el único que poseo tal o cual cosa y que soy absolutamente insuperable. ¿Y cómo lo hago? No se trata simplemente de querer avanzar más y más alto, sino que hundir a todos los demás más y más hondo. Así trabaja la envidia en nuestro corazón. No se trata de avanzar, se trata de hundir a los demás. Y somos jactanciosos nosotros, muchas veces. Finalmente dice que el amor no se envanece. Algunos creen que llegaron a la plenitud espiritual. De aquí ya no puedo aprender más. El pastor está equivocado. Todos los diáconos están equivocados, los hermanos también. Yo voy a formar mi iglesia. Hay gente así. Han llegado a tal grado la envidia en su corazón que ya están envanecidos. Quiero que busquen 1 Corintios ahí mismo. 4. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. O sea, está hablando Pablo a los corintios diciéndole: ustedes por favor tengan a nosotros como que nosotros somos servidores de Dios y administradores de Dios.
tengan presente eso de nosotros. Y luego dice en el versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y los apóstoles, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O quién tiene que no haya de recibido? Y si lo recibe, ¿por qué te glorías como si no hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Así nosotros, si nosotros reináis, ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Y luego dice en el 10, para mofarse más aún, aquí Pablo dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hay gente que es así. Pablo aquí les hablaba con ironía. Pero hay gente que ya está envanecida. En ellos no hay amor. Pero aquí dice que el amor es sufrido, que resiste. No importa de quién venga la rabia hacia mí, el amor resiste. Dice que es benigno, procura lo mejor para los demás, que no es jactancioso, que no se vale de lo que él es y que no se envanece. Por cierto, que no es envidioso. El amor es lo único que nos puede liberar de las cadenas largas y pesadas de la envidia. El amor es lo único que nos puede separar de la envidia para reunirnos nuevamente con que nunca debemos separarnos, que es Dios. El amor es acción. Usted debe ejercitar el amor. El amor no es una abstracción, no es algo que uno pueda decorar tal vez el ambiente de mi casa poniendo yo amo a todas las personas, ni enviar correos bonitos a todos diciendo en un versículo que Dios ama a toda la gente y por eso yo creo que este hermano también nos ama a todos. No, el amor es una práctica constante que nosotros no debemos abandonar. Ejercer el amor significa, entre otras cosas, estar preocupados por los hermanos, por las necesidades que ellos tienen, por la predicación, por el prepararme yo mismo para cuando ese día llegue y yo tenga que testificar en relación a alguien de mi propia fe, pero también para predicar para que sea salvo. El amor es una acción y nosotros debemos estar preparados para eso. Y mientras no nos preparemos para eso, vamos a ser presa de la envidia y todos los pecados que consecutivamente de ella nacen. Quiero que busque Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Dice, hablando de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La única persona en la historia que podría haberse jactado de algo, no lo hizo. Y nosotros, que no tenemos nada de qué jactarnos, absolutamente nada que hacer, nosotros somos envidiosos y nos jactamos de los demás y nos envanecemos. Dios fue el ejemplo en su Hijo, mostrándonos en la condición en la que estábamos, para ser más patente en nosotros ese amor hacia los demás. Porque cuando usted predica, cuando usted muestra a otra persona lo que es la salvación en su propia vida, olvidando todo esto, la posición social, lo que tengo, y actuando con el verdadero amor, dándome yo mismo en servicio de esa persona, hablándole de Dios y mostrándole lo que hizo en uno Dios,
usted está predicando. Usted está enseñando a otra persona qué es lo que es la verdadera felicidad. Porque cuando usted habla con una persona de Dios, usted es como un mendigo que le enseña a otro mendigo cómo encontrar pan. Pero cuando tenemos envidia en nuestro corazón, hay una barrera. Y ya no podemos ver más que eso que no nos deja vivir y que queremos borrar. Sea estatus, sea un bien, sea una posición social, un adelanto en la pega. Cosas banales, cosas que no importan, cosas que siempre dejarán de ser aquí en la tierra. Versus cosas que realmente importan, como la relación con los hermanos, la predicación de la palabra. Por eso, yo no le pido a usted, yo le exijo a usted que ponga atención en su corazón cada vez que aparezca ese sentimiento de envidia. Tal vez aún es pequeño, tal vez en algunos ya ha crecido bastante. Porque si usted se entrega a ese pecado, es muy difícil volver atrás. Yo mismo he sentido más envidia muchas veces de la que me gustaría confesar. Por esta razón, Dios trabajó en mi vida por muchos años para borrarla, para formar esa persona que Él quería que fuera. Y no fue un trabajo fácil, fue un trabajo difícil. Tuve que reconocer en mí todos mis errores. Tuve que humillarme en mí mismo para poder crecer. Y Dios eso tiene que hacer en usted. Él tiene que hacerlo. Él tiene que hacerlo. Pero estoy seguro que muchos de nosotros ni siquiera hemos confesado en oración este pecado, porque nuestro orgullo nos lo impide. No nos deja reconocer que sentimos envidia, porque eso también significa que usted ha fracasado frente a la otra persona, de la cual usted se equivoca. Por último, quiero mostrarle 1 Corintios 14. Primera de Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo. ¿Para qué? Para edificación. No para divisiones, no para contiendas, sino que para edificación. Si usted siente en su corazón que hay una barrera que le impide hacer algo, mejor no lo haga. Si hay algo que usted ha sido solicitar hacer aquí en la iglesia, sobre todo si tiene que ver con el servicio a Dios, pero por alguna razón usted choca con alguien, siente envidia de esa persona, mejor no lo haga. Si lo hace para engrandecerse usted delante de los hermanos, mejor no lo haga. Porque todo tiene que hacerse para edificación, para que crezca la palabra de Dios en los hermanos, no por contienda, no por vanagloria. Como dice el versículo, no buscando lo suyo propio. Y antes de terminar, quisiera volver a un versículo que yo no busqué. Juan 15, 25.